Una semana de victoria aquí en la iglesia, una campaña tremenda. Hubieron sanidades y todo, amén. ¿Cuántos estuvieron en la campaña? ¿La disfrutaron o no? Qué bendición. Eso nos da alegría a todos. Yo le dije al pastor que si quería estar en la tarde, dijo que ya estaba agotado también todo el fin de semana. Y no, pues les va a tocar aguantarme otra vez. No hay más que hacer. ¿Por qué no cierra sus ojos y le pide al Señor que tome control de sus pensamientos? Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Dios, que te manifiestes en este lugar como lo hiciste en el templo de Salomón, Padre. Que te manifiestes en medio de nosotros, Señor, como cuando caminabas aquí, Dios, sobre Jerusalén, Padre. Te pido, Señor Jesucristo, que hoy todo el que venga enfermo salga de este lugar sano, Dios. Te pido en el nombre de Jesús, Dios amado, que nosotros entendamos tu palabra y que seamos transformados en nuevos hombres a través de ella. Reprende a Satanás porque él no tiene potestad en este lugar, Dios amado, Señor. Nosotros hoy le hablamos a él y le decimos a toda hueste y potestad, en el nombre de Jesús, sal fuera, porque este lugar es para la gloria de Dios. Declaramos que el Espíritu Santo está en control de esta iglesia y está en control de esta reunión, en el nombre de Jesús, amén y amén. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, encontramos una historia bastante triste, pero con mucho significado. Encontramos la historia de Samuel, ¿sí? Y encontramos la historia de Elí y de sus hijos, ¿sí? Elí era el sumo sacerdote, Elí era el duro, él era el que tenía el arca de Dios. Sus hijos eran los que servían también en el santuario. Yo no sé si ustedes han leído alguna vez Biblia, pero la gente llevaba las ofrendas delante del altar y las ofrendas eran animales, ¿no? Eran las grosuras, era la carne. Y Dios lo que más le gustaba era el gordito, para que vea, Dios es como yo. Yo por eso, imagen y semejanza de Dios yo. Y estos muchachos no respetaban nada de Dios. Incluso cuando la gente llevaba la carne allá y las grosuras, ellos cogían con una tenaza que tenía tres pinzas y la metían en la sartén y juaz lo que sacaran, y sacaban todo con gordo y todo. Y entonces la gente le decía, no, espera que se queme, y después, y ellos decían, no, lo que he sacado, y se ponían a pelear. Y con las mujeres que iban a velar al templo, ellos se las acostaban y se las dormían. Los hijos de Elí, imagínense, y él era el sumo sacerdote. Entonces Elí se quedaba callado, Elí no decía nada acerca de lo que sus hijos hacían, acerca de la maldad de sus hijos. Elí siempre se quedaba callado. Y hubo un momento donde Dios se enojó con Elí, se enojó mucho con Elí, y le dice una palabra que a todos nosotros nos tiene que quedar en la mente. La encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículos del 24. Versículo del 27, capítulo 2, versículo del 27 al 30. Y dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre? Le dice Dios, cuando estaba en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod. Escuchen esto, delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Le dice Dios, y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado más a tus hijos. Miren esto, y has honrado más a tus hijos. ¿Dónde estoy? Más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel.
Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Hay gente que piensa que a Dios solamente es una cuestión de ir, ¿sí? De hablar cosas bonitas. Perdón, lo digo de una manera medio rara. Piensan que solo se trata de obedecer ciertos mandamientos. Honrar tiene un concepto diferente con obedecer, para que vea usted. Usted puede obedecer a Dios sin estarlo honrando. Y Dios le dijo aquí a Elí: yo voy a honrar al que me honra. Yo no sé si tú piensas que estás honrando a Dios. ¿Qué es honrar a Dios? Es que vamos hoy a diferenciar qué es honrar a Dios, qué es obedecer a Dios, ¿sí? Qué es temer a Dios. Vamos a mirar esto. Ahora, este hombre no honraba a Dios. La Biblia dice que él honraba más a sus hijos porque prefería que sus hijos hicieran maldad, pero no les quitaba el castigo, es decir, no les daba castigo. Ahora, alguna vez yo conocí a una hermana muy querida de la iglesia, y sus hijos estaban en pecado. Y ella tenía tanto temor de que sus hijos se perdieran, que una vez hizo una oración que yo creo que para todo padre tiene que ser una oración desgarradora. Dijo: Padre, prefiero que los maten, pero que no se pierdan. Porque es que hay un concepto que nosotros los cristianos tenemos que entender, y es que es mejor honrar a Dios que honrar a la familia. Perdón, digo una cosa, Jesucristo dijo algo, dijo: si tú no eres capaz de dejar padre, madre, esposa o esposo, hijos o hijas por mí, no eres digno de mí. Pero no se trataba de abandonar, se trataba de poner a Dios antes que a los demás. Dios va en primer lugar, Dios no es segundo, Dios no es tercer, Dios no es cuarto lugar, Dios es el primer lugar. Yo no te estoy diciendo que trates mal a tus hijos, yo no estoy diciendo que honres más a tus hijos, pero mi hermano, si en tu casa, escúchalo, si en tu casa tus padres toman y tú no tomas, y tus padres te dicen tome porque entonces toca tomar porque tiene que estar con la familia, usted puede decir: no, yo no voy a tomar porque yo soy hijo de Dios. Y eso sería honrar a Dios más que a los padres, porque eso sería guardar el mandamiento de Dios por encima de una ordenanza de los padres. Yo no estoy diciendo que desobedezcan algo como: mi hijo, toca ayudar a lavar los platos. No, porque el Señor me dijo que orara. Tampoco exageremos, ¿no? ¿Sí? No se trata de eso. Se trata en cosas puntuales. Se trata en cosas que vayan directamente en contra de Dios. En todas las cosas que van directamente en contra de Dios, en cosas de honrar a otros dioses, en cosas de obedecer a otros dioses, primero está Dios. Y este hombre Elí nunca quiso obedecer a eso. Este hombre Elí no decía nada cuando sus hijos se comportaban de esa manera, cuando sus hijos pecaban contra el altar, cuando sus hijos pecaban contra el tabernáculo, cuando pecaban contra las ofrendas. Y Dios dice: yo había prometido que ustedes serían sacerdotes perpetuamente, pero en este momento yo les voy a quitar esa promesa. Yo creo que es una de las pocas partes en la Biblia donde Dios quita algo que había prometido. Dios casi nunca quita nada. Incluso el pueblo de Israel, cuando fue sacado, lo vimos hace 8 días, volvió a la tierra prometida. Cuando fueron cautivos en Babilonia, volvieron a la tierra prometida. Pero aquí Dios le dice algo bien feo a Elí, y le dice en ese versículo 30, le dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero aquí les dice: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Y eso también le pasó a otro hombre, a Saúl. A Saúl también se le quitó algo que ya se le había dado, porque no honró a Dios. Ahora, ¿qué es honrar a Dios? ¿Qué es honrar? ¿Cómo podemos diferenciar la honra a Dios? Hay un caso bien particular y lo encontramos en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Capítulo 17.
En el capítulo 17 vemos caída de Samaria y cautiverio de Israel. Aquí el pueblo de Israel es llevado cautivo. Es llevado cautivo, ¿se acuerda? Ahí fue donde fue llevado cautivo Daniel para Babilonia. Yo no sé si todos recuerdan la historia de Daniel. Daniel fue llevado cautivo para Babilonia y fue en este cautiverio. Ahora, la gente que se quedó en Samaria, donde pertenecía al pueblo de Israel, esa gente era gente que no conocía a Dios. Es decir, de otras tierras que no eran judíos, empezaron a habitar la tierra de Samaria, ¿sí? Y ellos empezaron a habitar la tierra de Samaria, pero no sabían las leyes de Dios. Entonces Dios, por castigo, porque hubieran usurpado la tierra que Él ya les había prometido a sus hijos, Dios de propio castigo les empieza a mandar bestias que los empezaban a matar en el campo. Y dice en el versículo 24: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y Él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. A ver, si nos damos a entender aquí un poquito. Toda región tenía un Dios, y ellos creían que Dios, Jehová de los ejércitos, era un Dios como de cualquier parte, y que la zona tenía que adorar al Dios de esa zona. Entonces dijeron: se multiplicaron los leones y están matando a la gente porque están adorando a un Dios que no conocen. Es necesario que traigan a alguien que conozca cómo adorar al Dios de esa zona, para que ustedes empiecen a adorar al Dios de esa zona. Escuchen, entonces mandaron a traer un sacerdote de los que habían llevado cautivos a Babilonia, para que viniera y les enseñara cómo obedecer a Dios. Escuche, ellos empezaron a obedecer a Dios por mandato. Y después dice: y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Si yo te dijera hoy cómo se teme a Dios, usted ya lo sabe, porque desde chiquito en nuestra cultura nos lo han enseñado, ¿sí? Cuando usted entra a una iglesia, quítese la gorra. Sea respetuoso cuando otros están orando, cierre los ojos, ¿sí? Cuando otros estén cantando, usted simplemente quédese callado. Si se levante las manos, levántelas, ¿sí? Si empiezan a orarle, ore, ¿no? Usted puede hablar con cualquier persona de cualquier religión que no sea grosero, que sea una persona educada, y va a saber cómo comportarse acá. No importa si esta es una iglesia cristiana y él es un católico, no va a importar, porque esa persona sabe cómo comportarse delante de Dios. Es decir, sabe cómo aparentar que teme a Dios. Todos nosotros sabemos aparentar que tememos a Dios. Yo soy el mejor. Yo sé aparentar. ¿Por qué? Porque toda la vida he vivido en esto. Yo sé aparentar. Si yo quisiera aparentar, lo sabría hacer. Yo sé levantar las manos. Yo sé cerrar los ojos. Yo sé orar. Mi hermano, yo no tengo ni siquiera que estar tan efusivo para orar bien, porque yo ya sé orar. Yo ya sé cómo obedecer a Dios, para que ustedes no sepan que yo por dentro no lo estoy temiendo, que yo simplemente estoy obedeciendo. Yo ya sé que adulterar es malo. Yo ya sé que fornicar es malo. Yo ya sé que pecar contra Dios es malo. Yo ya sé que usar el nombre de Dios en vano es malo. Yo ya sé que robar es malo. Esas son leyes que me han enseñado desde pequeño. Esas son leyes que me han dicho: así se teme a Dios. Pero temer a Dios, a honrar a Dios, son dos cosas muy diferentes. Y aquí se nota. Pero cada nación, dice el versículo 29, se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Miren lo que ellos hacían. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban, escuchen esto, quemaban sus hijos en el fuego.
para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarvaim. Mírenlo, ellos hacían todo lo malo. Pero después dice otro versículo, y ese versículo lo deja uno en contradicción. El siguiente versículo, ¿cómo dice el siguiente versículo? Temían a Jehová. Mírenlo, temían a Jehová. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Sí se dan cuenta de esto? Conocían toda la ley de Dios, sabían qué hacer delante de Dios, sabían cómo comportarse, pero cuando ellos estaban solos no honraban a Dios. Porque ellos no hacían algo que querían hacer, sino algo que se sentían obligados a hacer. Mi hermano, te voy a decir una cosa: si tú estás en la iglesia porque te sientes obligado, estás en un grave conflicto. Porque nadie va a hacer algo bien hecho si se siente obligado. Si tú te sientes obligado a no engañar a tu esposa, ya la estás engañando. Si tú te sientes obligado a tratar bien a tus hijos, tú ya los estás tratando mal. Si tú te sientes obligado a no robar, eso ya está haciendo de ti una mala persona. Porque una cosa muy diferente es sentirse obligado y otra cosa es querer hacer algo porque sabemos que honramos a Dios. Eso es lo que Dios necesita de nosotros, que nosotros aprendamos no solamente a conocer sus leyes, sino a amar sus mandamientos, amarlos para nosotros, amar caminar con Él. Que no te digan, ay, es que fornicar es malo, y uno dice, si es malo, oh, lástima que fornicar es malo, yo quería fornicar, oh, fornicador. Entonces sí, uno, sino que uno diga, no. Salomón lo entendió y después lo olvidó. Dijo, alégrate, joven, con la mujer de tu juventud, toma placer en los días de tu adolescencia. ¿No dice así? Él sabía que uno puede encontrar placer con una sola. Uno puede encontrar placer al hacer lo justo, al hacer lo recto. Uno puede encontrar placer al no robar. Yo no sé cuántos se han encontrado una billetera por la calle y la han devuelto con plata. Una vez mi hermano estaba en el taxi. Él manejaba taxi en España. No le gusta que diga eso, pero hacía eso. Y a un rico que llevó a una casa muy fina se le quedó la billetera y tenía como 2,000 euros. Y él miró la billetera y miró y decía la dirección donde vivía y se puso a pensar y dijo, toca llevársela, y se la fue y se la llevó y dijo, no, pues tiene plata, tiene tarjetas, tiene los documentos. Y se la fue a llevar con todo el buen ánimo posible. La llevó, tocó y entonces salió el señor. Dijo, bueno, ¿quién es? Digo, no, es que yo soy el taxista donde usted se subió. Se le quedó la billetera en el carro. Y el señor dijo, bueno, muchas gracias, chao, pum. Y el otro quedó, no, ni una recompensa ni nada. Uno estaría esperando que le dieran, no, al menos 500 euritos, porque yo me pude haber quedado con todo gratis, ¿cierto? Ese es el asunto, que tú tienes que hacer las cosas sin esperar que algo bueno te ocurra y sentirse satisfecho solamente porque hiciste lo bueno. Pero díganme si no es difícil. ¿No es difícil? Claro que es difícil. Claro que es difícil. Es como cuando uno va en el bus y uno está todo el día trabajando, está cansado y se sube una señora y uno intenta hacerse el dormido, pero uno dice, no, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Toca pararse y darle el puesto a la señora. Y uno se para, señora, ¿quiere sentarse? Ya era hora. Y uno diría, hombre, sea agradecida. Tú te tendrías que haber sentido satisfecho simplemente por hacerlo justo. ¿Sí me doy cuenta cómo es de difícil?
Honrar es diferente a obedecer, porque honrar significa que encuentras satisfacción sin el beneficio de haber hecho lo malo, que encuentras satisfacción simplemente en el hecho de haber hecho lo bueno, de haber devuelto los papeles, de haber devuelto la plata, de haber devuelto algo que te quedó mal, de haber, yo no sé, haber hecho lo que tenías que hacer. Solamente sentir satisfacción porque hiciste lo correcto. No se trata de obedecer porque toca obedecer y para ver si nos dan recompensa. Se trata de honrar el mandamiento. Se trata de amar la ley de Dios. Se trata de decir: como quieras que los demás se comporten contigo, compórtate tú con ellos. Se trata de aprender a amar lo que Dios nos ha dicho como algo satisfactorio, sin poner la vista en si hay o no hay recompensa por ello. ¿Me doy a entender un poquito en lo que es honra? Estos hombres que regresaron de la cautividad a Samaria, estos hombres hacían lo que Dios les decía que hicieran, pero por detrás de cuerda ellos no querían adorar a Dios. Eso me hace recordar a mí cuando me traían a la iglesia de chiquito a la fuerza. Eso era horrible. Recuerdo que había un salón ahí arriba y nos poníamos a jugar. Y antes se habían endemoniados, ahora todos están sanos. Y a veces uno estaba jugando arriba y subían un endemoniado y uno quedaba arrinconado ahí. Pero aún así uno no le gustaba bajar. Yo recuerdo que nosotros hacíamos canciones, juegos con las canciones. Cada vez que tocaba cantar para no aburrirnos todo el día en la iglesia cuando éramos chiquiticos. Mi hermana tenía un grupo de amiguitas que tocaban la pandereta. Y esos tocaban la pandereta, y cuando se aburrían tocando la pandereta empezaban: mire, yo toco con el pie, y tocaban con el pie. Después: mire, yo toco con la rodilla, y todos los hermanitos viendo a las niñas cómo jugaban ahí. Cuando salía otra niña: mire, yo toco con la cabeza, y se empezaba a dar con la cabeza la pandereta. Nosotros íbamos a la iglesia, conocíamos las canciones, sabíamos orar, pero en ese momento no sabíamos honrar a Dios. Honrar a Dios no es cantar. Honrar a Dios, perdón, lo digo tan cruelmente, no es orar. Honrar a Dios es amar a Dios. Honrar a Dios ni siquiera es obedecer a Dios. Que uno de los beneficios de honrar a Dios es que va a haber obediencia, pero puede haber obediencia sin amor, pero no puede haber amor sin obediencia. Cuando tú aprendes a honrar a Dios, tú te satisfaces en Dios, te llenas en Dios, te encuentras bien en Dios. Hoy me encanta ir a la iglesia a mí, hoy me encanta cantar a mí, hoy me encanta danzar a mí, porque es algo en lo que encuentro satisfacción. Cuando yo tengo que ir a la iglesia, voy contento a la iglesia. Miren, hermanos, yo puedo ir a la iglesia porque me gusta predicar, es cierto, pero ustedes no vean la satisfacción que yo encuentro a ir a escuchar a un predicador en una iglesia, en una conferencia, en cualquier otro lado. Yo me siento y lo disfruto porque yo amo a Dios, amo su ley, y eso no lo hacía yo antes. Antes simplemente obedecía a Dios, pero no lo honraba. Obedecer es diferente a honrar. Honrar es amar, honrar es desear a Dios. Honrar no es que te digan el otro día: a mí sí que me molesta que obliguen a la gente a ir a la iglesia. Me molesta. ¿Sabe por qué? Porque uno como predicador se los tiene que aguantar. Hombre, si quiere ir porque encuentra uno y dice: vamos, y dice: bueno, vamos, yo quiero conocer qué es eso, listo, chévere. Pero tan feo que es cuando traen a alguien obligado y se pone a mirarlo hacia uno todo el tiempo. Uy, a mí a veces yo tengo ganas de decirle: hombre, váyase, porque me está amargando a mí también. ¿Sí? Y yo no sé, todos los nuevos que vienen, siempre la gente, como por quedar bien, los ponen adelante, como si estando adelante o atrás fueran a convertirse más. Y entonces uno de predicador se los tiene que aguantar ahí haciendo mala cara toda la... Ustedes no se dan cuenta, pero a veces los muchachos de la alabanza se ponen morados, intentando que la gente: grito de júbilo, grito de júbilo, grito de júbilo, no da más. Eso fue el colmo, el grito de júbilo ese. Que la gente vino obligada a la iglesia y no pudieron hacerlo.
Miren mis hermanos, acá todos pueden ser nuevos, pero yo sé que si yo digo todos de pie, todos se paran. No importa si no son cristianos, por respeto se paran. Pero que disfruten, eso es otro tema. A veces me preocupa a mí que yo les digo pasen al frente, el Señor los va a sanar, y pasan como zombies y se quedan parados a ver si es que les va a caer algo encima, yo no sé. Porque no se trata de obedecer sin amar. Se trata de amar para obedecer. Eso es disfrutar la vida cristiana. Amar lo que hacemos, disfrutar lo que hacemos. Por eso es tan difícil cuando uno llega a gente y le dice, bueno, vamos a arrodillarnos 2 horas. Y uno dice, pues morado, usted sí creyó que nos vamos a pasar del cielo, entonces no. Porque una cosa es cuando usted desea hacerlo y otras cosas es cuando usted le imponen hacerlo. Por eso yo te aconsejo a ti que nunca hagas días oficiales de ayuno. Todos los sábados vamos a ayunar toda la familia y hasta el perro no va a comer, nadie come en esta casa. Y lo ponen de ley. Pero te voy a decir una cosa, todo lo que se vuelve ley se vuelve religión. Y todo lo que se vuelve religión se vuelve obligación. Y todo lo que haces por obligación no honra a Dios. Por eso tienes que hacer algo cuando sientes hacerlo. Está bien, tú a tu propio nivel tienes que disciplinarte para tener piedad. Es decir, para orar, para cantar, tú tienes que empezar a disciplinarte. Pero si lo haces porque otro te está obligando, tienes un problema. Si vas a la iglesia porque tu papá te dice vamos a la iglesia, o si vas a la iglesia porque entonces la esposa no le habla en toda la semana y le quema los huevos, entonces estás haciendo algo más. Tú tienes que ir porque disfrutas la presencia de Dios. A veces eso es culpa mía también, perdón lo digo, porque a veces yo no predico tan bien como para que tú disfrutes la predicación. Por eso yo todos los días le oro a Dios para que yo pueda ser más carismático a la forma de predicar, para que tú no te aburras conmigo. Porque a veces tú puedes venir con toda la intención y el predicador bien aburrido, más aburrido que tú. Pues también va a ser difícil. Por eso uno como predicador también tiene que intentar de que disfruten de Dios. Por eso los muchachos de la alabanza practican tanto. Porque yo sé que es bien horrible cuando uno está bien concentrado y desentonan y uno, uy, qué cosa tan tremenda, pero Señor, glorifícate, porque fue duro. Pero ellos se preparan para que tú disfrutes todo el tiempo en la presencia de Dios, para que no sea algo costoso para ti, para que sea algo en lo que te deleites tú. Ahora, toda esta gente de Samaria, miren lo que dice después de esto. Dice, temían a Jehová, hicieron debajo del pueblo sacerdote de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y este es el asunto más tremendo que hay en nosotros, y es que nosotros traemos costumbres de antes, ¿sí? Y esas costumbres nos impiden honrar a Dios. Porque todo lo que para ti era una costumbre te va a luchar, una lucha interna contra lo que tú solías hacer. Por ejemplo, si tú estabas acostumbrado a en la tarde ponerte a ver Canal Caracol, cine y tal y toda esa cosa, y después digas no, de ahora todos los domingos en la tarde toca a la iglesia, usted le va a luchar en sus intereses. Por eso, en ese sentido, Dios no puede luchar contra lo que tú sueñas, sino que Dios tiene que tener el primer puesto para que Él no tenga que disputa con nada de lo que tú quieres, sino que Él sea algo que esté por encima de lo demás. Dios quiere ser el principal por encima de tu programa de televisión. Perdón, lo digo a los que nos gusta el fútbol, sobre todo, por encima del partido. Escucha eso, por encima del partido. Dios quiere estar, pero no quiere imponerse. Quiere que tú mismo decidas por Dios. ¿Voy a la iglesia o pasión de gavilanes? ¿Voy a la iglesia o pasión de gavilanes? Si estás así, yo te aconsejaría que miraras. Yo sé que esos muchachos todos son altos y fornidos, parecidos a mí, pero tienes que tener claro. Sobre todo yo, más barbado, quién sabe qué, más barbado un codo que yo. Sobre todo es el sentido de que tú
ames lo que haces en la iglesia. Para eso, el Señor Jesús le dijo una palabra a una mujer. Y esa mujer tenía la costumbre de los de Samaria. El problema con los de Samaria era que se volvieron bipartitos. Adoraban a Dios, pero también honraban el mundo. Honraban todo lo que había afuera. Y si tú tienes un corazón bipartito, tú nunca vas a poder honrar a Dios. Por eso la gente siempre anda sufriendo. Andan tiempos buenos cuando se acercan a Dios y después otra vez tiempos malos. Tiempos buenos y tiempos malos. Tiempos buenos y tiempos malos. Porque son un corazón que no se ha decidido entre dos cosas. No se ha decidido entre Dios y entre el mundo. Los de Samaria se volvieron así porque los de Samaria se acostumbraron a escuchar la ley de Dios, a saber qué era lo que a Dios le gustaba, y entonces empezaron a obedecer a Dios, pero no lo honraron. Entonces ellos empezaron a tener una historia de decadencia, porque cada vez que estaban mal buscaban a Dios, pero cada vez que estaban bien se iban al mundo. En ese momento Jesús se acerca a una mujer que tenía esa costumbre. La encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Jesús y la mujer samaritana. Esta mujer samaritana era una mujer que venía de la deportación. Por eso los judíos y los samaritanos no se quieren. Porque los judíos no aceptan a los samaritanos, porque dicen los samaritanos no honran a Dios. Y es cierto, porque los samaritanos, si vimos cómo eran, ellos obedecían a Dios pero no honraban a Dios. Ellos sacrificaban, incluso quemaban sus hijos para otros dioses y después venían y quemaban para Dios también. Y uno dice, ¿cómo estaban de mal? Bueno, por eso esta mujer samaritana va, y cuando Jesús le dice tengo sed, ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí siendo samaritana que te dé algo de beber? Si judíos y samaritanos no se hablan. Y Jesús le dice algo bien interesante, versículo 21 al 24. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y esto fue lo más importante que le dijo Dios a nivel de honrar a Dios. Dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes cuando no están honrando a Dios, ustedes ni siquiera saben a quién están adorando. Cuando usted va a la iglesia por religión, cuando usted va a la iglesia por una tradición religiosa, y más que todo de Colombia, que somos bien religiosos, y no vas por una convicción de corazón, usted puede estar adorando a Dios, pero puede estar adorando a un Dios que no conoce. Por eso tu corazón es bipartito. Por eso estás escogiendo entre algo o Dios. Siempre estás escogiendo si adoro esto o adoro a Dios, si voy a esto o voy a la iglesia, si hago esto o voy a la iglesia. Porque nosotros a veces adoramos algo que no conocemos. Perdón lo digo, pero las iglesias están llenas de gente que adoran a un Dios que no conocen. Porque dentro de la iglesia conocen los cantos, saben orar, pero fuera de la iglesia a Dios no les importa nada. Y Jesús le dijo, adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Pues la salvación viene de los judíos, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, escuche esto, en espíritu y en verdad, dice el versículo siguiente. Es decir, el verdadero adorador de Dios es una persona que ama la ley de Dios y que la obedece. Es decir, que la cree por dentro y la expresa por fuera. Hay gente que solamente expresa la ley pero no la cree. Hay gente que expresa, usted conoce, nosotros somos una cultura religiosa. Yo no estoy hablando de cristianos o católicos. Colombia es religioso. A nosotros desde pequeños nos enseñan los mandamientos, pero no nos enseñan por qué son mandamientos. A nosotros nos dicen, hey, es que adulterar es malo. Y por eso es que la gente ahorita creen que el matrimonio es solamente la unión de dos personas, sean del mismo género. No, cualquier cosa, porque no entendieron que una cosa era obedecer y otra cosa era honrar. Y Dios dijo, la honra en el matrimonio es hombre honrando a la mujer y la mujer al hombre. Pero como solo enseñaron la técnica, pero no enseñaron el trasfondo, como no enseñaron a temer a Dios, por eso la gente hace todo lo que hace. Porque una cosa es lo que hacen y otra cosa es lo que
creen. ¿Me doy a entender con esto un poquito? Cuando nosotros solamente hacemos cosas porque nos dicen háganlo, nosotros estamos en un conflicto de intereses, porque nosotros siempre vamos a estar luchando con lo que queremos hacer y con lo que tenemos que hacer. Cuando uno a veces le dice a una persona, usted tiene que hacer algo, a mí me han respondido varias veces, tengo que morirme. ¿Sí han escuchado eso? Tengo que morirme. Y es cierto, usted no tiene que hacer nada, porque si usted no siente las cosas, de nada le sirve solamente obedecer sin saber qué es lo que hace. Ustedes adoran lo que no saben. ¿Por qué es que nosotros somos fieles? Porque amamos a Dios. ¿Por qué nosotros somos honrados? Porque amamos a Dios. ¿Saben cuál es la pelea de los ateos contra los cristianos más fuerte? No es ni siquiera el concepto de la evolución. Lo que ellos dicen, el problema con los cristianos es que no pueden ser buenos sin que les digan que sean buenos. Y ahí sí nos matan. Porque nosotros necesitamos que alguien nos diga, no haga esto para no hacerlo. Cuando la verdad no deberíamos hacer lo malo porque amamos a Dios. Por esa simple razón no deberíamos hacerlo. No porque nos toca, sino porque disfrutamos de la ley de Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es decir, por dentro y por fuera. No sirve de nada que tú por fuera inventemos que oramos. Perdón, lo digo porque yo también lo he hecho en muchas ocasiones. Yo cuando predico no les predico a ustedes, yo me predico a mí mismo. A veces yo llego a la casa y me siento mal porque yo dije, uy Señor, me dio un palo a mí ni el tremendo. Y yo estaba predicando. Yo a veces también, a veces oro solamente como, pero no. ¿Sí? Sobre todo antes, a veces uno le faltaba conocer la verdad de Dios. A veces uno otra vez mira a la gente de afuera. Uno le hace falta sentir a Dios, ir a la iglesia por esa convicción, por esa relación con Dios. Porque Dios no está buscando adoradores que le adoren. Le voy a decir una cosa acá con toda la honestidad. A Dios no le interesa ver este lugar lleno de gente. Y eso es algo que te tienes que sacar de la cabeza. A Dios le interesa ver este lugar lleno de adoradores. Porque la gente no sirve para nada. Hermano, pongamos un aviso afuera que diga lechona gratis para todos. Llenamos este sitio todos los domingos. Lo llenamos. Y podemos decirle a los demás, Dios está satisfecho porque tenemos este sitio lleno. Porque Dios no está buscando que llenen sitios religiosos. Dios lo que está buscando es que haya gente que desee su presencia. ¿Me estoy dando a entender un poquito con ese concepto? Una cosa es obedecer a Dios y otra muy diferente es honrar a Dios. Podemos estar en la iglesia, podemos ser fieles a nuestra esposa, podemos ser honestos, podemos cantar salmos, podemos orar largo y no estar honrando a Dios. Y a veces conozco gente que uno los ve y uno le cae gordo, pero cuando oran, lloran, se quebrantan y le dicen a Dios te amo de una manera tan real, tan genuina, que uno se siente un inmundo pecador al lado de ellos. ¿Ustedes no lo han visto? A veces uno se pone a orar con hermano, a veces yo me pongo a orar con otros hermanos al lado y malacarosos, y cuando se ponen a orar lloran y se quebrantan delante de Dios. Y yo, Señor, yo no puedo llorar, y hago fuerza. ¿Y por qué este chilla tanto? Señor, y uno lo deja como un zapato el otro. Que a veces hay otros que sienten más sin necesidad de hacer tanto escándalo como uno hace. ¿No ha visto a la gente que se empieza a martillar en la Semana Santa y empiezan a subir Monserrate con un poco de cosas en los pies y en las manos que para pagar el precio? Una cosa, hermano, es lo que tú hagas y otra cosa es la convicción que tú tengas. Otra cosa es el amor hacia Dios que tú sientas en tu interior. Jesús le dijo a una persona que sanó: vete y no peques más para que no te venga algo peor. De nada sirve que Dios te sane
Escúchalo, de nada sirve que Dios te sane de una enfermedad si cuando sales sigues deshonrando a Dios. Nosotros vamos a orar por sanidad aquí, porque de todas maneras yo intento orar a Dios y yo creo que Dios hace sanidades en este lugar, amén. Pero es necesario que por encima de la sanidad que recibas, aprendas a amar a Dios. Porque algún día te vas a morir, hermano. Te pueden resucitar, pero te vas a morir de todas maneras. A Lázaro lo resucitaron, pero después se murió. Por eso esto es temporal, pero lo que tú sientes por dentro es eterno. Por eso a Dios le interesa más que esos adoradores lo adoren, esos adoradores que son en espíritu y en verdad, porque esa gente lo va a hacer sentir a Él satisfecho. Y Él le va a decir a esos adoradores: yo te voy a honrar porque tú me estás honrando. Y ahí es donde dice la palabra que le dijo a Elí, pero se la voy a decir en el contrario. Jesús le dijo Dios a Elí, le dijo: yo te voy a quitar lo que te di porque yo honro a los que me honran. En cambio Dios te puede decir a ti: yo te voy a dar más cosas a ti porque yo voy a honrar a los que me honran. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué deseas? Te va a decir el Señor: pídeme y te daré todo lo que quieras. Porque si tú me estás honrando, yo te voy a honrar a ti, y todos verán que honrarme a mí vale la pena, dice el Señor. ¿Cuántos quieren honrar a Dios en este lugar? Primera de Crónicas, y con este termino. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos del 25 al 29. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Cuántos quieren hacer eso? Mi hermano, si tú en este momento te humillas delante de Dios, la palabra de Dios dice que si te humillas delante de Él, Él te exaltará. Si tú hoy vienes enfermo y no pides por tu sanidad, sino que solamente te dedicas a honrar a Dios en esta tarde, vas a salir por esa puerta completamente curado. Porque Dios honra a los que le honran. Antes que hacer grandes shows, antes que hacer grandes espectáculos, es necesario honrar a Dios en este lugar.